tardes a todos, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Bienvenidos a los trabajos y a los debates de la conferencia política que vamos a iniciar inmediatamente. El dictamen de la mesa de acreditación me comunica que se han acreditado el 93% de los asistentes, de los miembros de esta conferencia, exactamente 987. Por tanto, tenemos quórum más que suficiente para iniciar estos trabajos. Lo que procede ahora es que os pida propuestas para la mesa que presidirá estos trabajos de la conferencia política. Propuestas para la mesa. ¿Hay alguna propuesta más? ¿Sí? Si no hay ninguna propuesta más, paso a leer la única propuesta que tengo. Para presidente proponen a José Antonio Griñán. Para vicepresidente, para vicepresidenta primera a Soraya Rodríguez. Para vicepresidente segundo a O'Donnell Orza. Para secretario primero a Francesc Vallès. Y para secretaria segunda, a Isabel Rodríguez. Pueden subir ya a ocupar la presidencia y las vicepresidencias y secretarías para dirigir los debates de esta conferencia política. Buenas tardes, bienvenidas todas y todos cuantos habéis llegado hoy aquí para trabajar por un mañana mejor. Bienvenidos a esta conferencia que va a responder a las preocupaciones y a los problemas de los ciudadanos. Estamos convocados a la sinceridad, a coger el toro por los cuernos y a llamar a las cosas por su nombre. Y estamos también convocados al orgullo, no solo por todo lo que hemos hecho, como por todo aquello que aún tenemos que demostrar que somos capaces de hacer. Y estamos por ello también convocados a la valentía y a la fortaleza de ánimo. Somos un partido que ha vivido en 3 siglos diferentes y que ha sabido adaptarse a los cambios sociales. Somos por ello leales a nuestros principios fundacionales, la libertad, la igualdad de oportunidades, la lucha contra todo tipo de dominación, pero leales también con la realidad de cada momento. Por eso, sin añoranzas del pasado,
Queremos seguir gobernando los cambios sociales y forjar una mayoría social que nos haga fuertes en la mejora de la realidad que vivimos. Pongamos nuestra inteligencia y nuestro corazón en este empeño. Para mí y para el resto de los compañeros de mesa, Soraya, Isabel, Odón y Francesc, es un honor presidir esta conferencia. Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Vamos a poner a trabajar a tope a esta formidable fuerza transformadora. Y no se trata de hacer populismo, ni tampoco se trata de practicar la cobardía de la ambigüedad. Hay que comprometerse. España no merece por contestación ni un depende, ni un ya veremos, ni la excusa de las herencias recibidas. España quiere un compromiso claro como el que ha asumido y protagoniza Alfredo Pérez Rubalcaba. La crisis nos obliga a redoblar, a multiplicar los esfuerzos para conseguir más empleo y más oportunidades. Pero la crisis no puede convertirse en una coartada para destruir la igualdad de oportunidades. Hemos de atender a lo urgente y a la vez hemos de trabajar por un futuro que garantice el crecimiento económico sostenible y el empleo estable. El futuro tiene que ser mejor que el pasado y vamos a garantizar a las generaciones más jóvenes y a las por venir los derechos, las libertades y las conquistas sociales que tanto esfuerzo nos han costado. Queremos una España que no dé ni un paso atrás en la igualdad de oportunidades. En una España que luche por una Europa más unida y más solidaria. Y por eso es un honor para todos nosotros darle, para inaugurar esta conferencia, la palabra a Martin Schulz, presidente del Grupo Parlamentario de los Socialistas Europeos y próximo presidente del Partido Europeo. Con vosotros y vosotras, Martin Schulz. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Querido Alfredo, es un placer y un honor estar aquí contigo. Nos conocemos desde años y quiero agradecerte en particular tu trabajo. Tu trabajo en la lucha contra el terrorismo y a favor de la seguridad en Europa. En el pleno respeto de los derechos fundamentales. Und jetzt, liebe Genossinnen und Genossen, y ahora, queridos compañeros, habe ich genug in Spanisch gesprochen. ya he hablado bastante en español. Ich habe zwar in meiner Mappe eine Rede En mi auf cartera Spanisch, he preparado un discurso en español, aber das ist die Rede für einen zukünftigen pero Parlamentspräsidenten. es el discurso para un futuro presidente del Parlamento. Ich bin aber hier als Vorsitzender einer sozialistischen Parlamentsfraktion. Estoy aquí como presidente de una fracción del Parlamento socialista. Ich bin hier, weil die sozialistische Familie in Estoy aquí Europa porque la familia socialista en Europa mit euch gemeinsam kämpfen wird dafür, dass luchará Spanien junto auch nach con dem vosotros 20. November para que eine España, después del sozialistische 20 Regierung hat de noviembre, und keine tenga un konservative. gobierno socialista y no uno conservador. Wir haben über viele Jahre Durante muchos años
als Europäer auf dieses Land geschaut. Como europeo, hemos estado mirando este país. Wir haben auf die Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero geschaut als eine Regierung, Hemos visto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, die diesem Land einen enormen Modernitätsschub que gegeben hat. le ha dado un empuje de modernidad enorme a este país. Wir haben einen Modernitätsschub der Spaniens Hemos Gesellschaft visto un empuje de modernidad enorme en la sociedad española reif gemacht hat für die Herausforderungen des y 21. lo que ha hecho Jahrhunderts. para los desafíos del siglo XXI. Und wenn ich die Programme der Parteien sehe, wenn ich Y unser cuando Programm, veo los programas de los partidos, cuando veo nuestro programa, wenn ich die Debatte sehe im Vorfeld dieser cuando Konferenz, veo el debate en los prolegómenos de esta conferencia, wenn ich die vielen Beiträge von euch cuando veo las muchas zu aportaciones den vuestras unterschiedlichen Arbeitsgruppen und zu den de los unterschiedlichen diferentes grupos de Debattentischen, trabajo y de las diferentes mesas de debate, wenn ich die mir anschaue, dann sehe ich, cuando dass los es veo, eine Diskussion entonces veo que hay un debate schaut. un debate que mira hacia adelante. Und ich sehe bei den anderen, Y bei en den los demás, Konservativen, en los conservadores, einen Blick zurück. veo un vistazo atrás. Aber man kann die Probleme des Pero 21. los problemas Jahrhunderts del siglo nicht XXI lösen no se pueden mit den solucionar Vorschlägen des 19. con las Jahrhunderts. propuestas del siglo XIX. Und deshalb, wenn Spanien Por ein eso, modernes Land si bleiben España will, quiere seguir dann siendo un müssen wir país die moderno, PSOE stärken. Tenemos que fortalecer el PSOE. Das ist der Grund, Ese es el motivo warum ich hier bin. por el que estoy aquí. Ich bin der Vorsitzende einer Yo soy el 185 presidente Köpfe starken internationalen Parlamentsfraktion. de una fracción que tiene 185 diputados en Europa. Das sind 185 Abgeordnete aus 27 Son Ländern. 185 diputados de 27 países. Und wir alle wissen, dass Y der todos Kampf, nosotros sabemos que la lucha der hier in Spanien gekämpft wird, que se está celebrando aquí en España ein gemeinsamer Kampf ist. es una lucha conjunta. Es geht um soziale Gerechtigkeit. Se trata de justicia social. Es geht darum, dass die Starken Se trata de que los den fuertes Schwachen helfen müssen. tienen que ayudar a los débiles. Es geht um Solidarität in der Se Gesellschaft. trata de solidaridad en la sociedad. Es geht auch um Solidarität unter den Völkern. Se trata de solidaridad entre los pueblos. Solidarität unter Staaten. Solidaridad entre estados. Und zur Solidarität unter Staaten gehört, Y entre dass esta solidaridad entre estados einzelne Starke in einem Land hay que decir que algunos fuertes en un país nicht ihr Geld unter den Arm nehmen können no pueden coger el dinero y und es meterlo in en su ein anderes bolsillo Land bringen können, y pasarlo a otro país indem sie keine Steuern zahlen müssen. donde no tengan que pagar impuestos. Mit dem Ergebnis, dass die kleinen Con el Leute resultado con el alleine resultado Steuern zahlen müssen. de que sean solamente los ciudadanos de a pie los que tengan que pagar Kein impuestos. Staat in Europa, kein Ningún Staat, estado en Europa, auch ninguno, kein superreiches Land wie ni Deutschland, siquiera un país súper rico como Alemania, kann heute puede hoy, mit seiner Steuerkraft, mit seiner con su Steuergesetzgebung, capacidad impositiva y con su legislación fiscal, die Gewinne, die auf internationalen Märkten erzielt werden, coger alleine los zur Steuer beneficios heranziehen. que se consiguen en los mercados financieros internacionales para someterlos a impuestos. Aber wo werden die meisten Gewinne gemacht? Pero ¿dónde se consigue el mayor beneficio? An den großen Finanzplätzen, En las grandes an den plazas großen financieras, Finanzbörsen, en las grandes bolsas financieras, an den großen Spekulationsorten. en los grandes lugares de especulación. Und deshalb ist ein Punkt wichtig für Y por unsere eso Sozialisten un punto hier es muy in importante para Spanien. nosotros socialistas Und aquí en in ganz España Europa. y también en toda Europa. Wir brauchen eine Finanztransaktionssteuer, Necesitamos un die die impuesto de Reichen transacciones financieras genauso zur Lastenverteilung que heranzieht wie haga normale que los Menschen. ricos paguen exactamente igual que los demás. Und Genossinnen und Genossen, Y Spanien queridos compañeros, ist ein España wichtiges Land der Europäischen Union. es un país muy importante en la Unión Europea. Und eine sozialistische Regierung in diesem Land Un ist gobierno socialista en este país, para todos nosotros, für uns alle, für den Fortschritt in Europa, es importante para el progreso en Europa. ein Pfeiler. Es un puntal. Wir brauchen euch. Os necesitamos.
Wir brauchen euch, weil Os necesitamos soziale Gerechtigkeit, por la justicia social, por la solidaridad. in diesem Land in den letzten Jahren die En este Leitlinien país, esas han sido las directrices en los últimos años de vuestro partido. und wir brauchen eine Y sozialdemokratische necesitamos Bewegung in un Spanien, movimiento socialdemócrata en die in einer España, Zeit, wo im Mittelmeer en una época donde en el auf der anderen Mediterráneo, Seite im arabischen al otro Frühling lado, sich en die la Welt primavera árabe, verändert. se está modificando el mundo. Da brauchen wir ein Spanien, das links geführt wird. Necesitamos una Ein Spanien, España das dirigida demokratisch por la ist, izquierda, una das España sozial que sea ist democrática, que sea und das social weltoffen ist, y que sea abierta al mundo, dass die Migrationsprobleme para in que los Solidarität problemas und de Gerechtigkeit anpacken. migración se resuelvan con la solidaridad y con justicia. Wir Necesitamos brauchen die Ideen, las ideas die die PSOE seit vielen Jahren in die que presenta el internationale PSOE desde hace muchos años sozialdemokratische Familie a escala einbringt. internacional en la familia socialista. Wir brauchen eure Ideen Necesitamos vuestras ideas auf den Regierungsbänken der Cortes en los bancos gubernamentales de las Cortes und nicht auf den Oppositionsbänken. y no en los bancos de la oposición. Und deshalb sind Por eso wir da. Por eso estamos nosotros ahí. Deshalb sind wir da. Ich bin heute hier, Yo estoy hoy aquí, aber wir alle, pero todos wir nosotros kämpfen mit euch gemeinsam. luchamos junto con vosotros. Alfredo Rubalcaba, ich weiß, Alfredo Rubalcaba, ya sé das sind schwere Zeiten. que son tiempos difíciles. Wir brauchen uns nicht gegenseitig zu belügen. No hace falta que nos engañemos unos a otros. Ich habe auf dem Weg hierher auch die Zeitung Mientras gelesen. venía hacia aquí también he leído los periódicos Und ich sehe Umfragen. y veo encuestas. Aber da will ich euch eins zu sagen. Pero una cosa os puedo decir. Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Las encuestas no son resultados electorales. Ich habe eben auf dem Flughafen einen Mann getroffen, Ahora en el aeropuerto encontré a un hombre der hat mir gesagt, que me dijo, ich wähle die Partido Popular. yo voy a votar al Partido Popular. Ich habe ihm gesagt, das kann ich nicht glauben, Sie sehen so Y le intelligent aus. contesté, no puede ser, tiene usted aspecto de ser muy inteligente. Also, wir müssen jeder kann überzeugt werden. Cualquiera puede ser convencido. Eine Partei, die kämpft, Un partido que lucha kann verlieren. puede perder, Aber eine Partei, die kämpft, kann auch pero gewinnen. un partido que lucha también puede ganar. Und wenn ich eine Partei in Europa kämpfe, Y si yo lucho por un partido en wenn ich eine Europa, Partei in Europa kenne, si yo conozco un partido en Europa von der wir alle Kampfkraft lernen können, del que podemos todos dann seid aprender es doch capacidad ihr, dann ist combativa, es doch die sois PSOE. vosotros, es Wie el viele PSOE. Kämpfe in diesem Land Hay habt ihr denn schon muchos gewonnen? luchadores en este país que ya han ganado. Die Ideen, für die ihr steht, Las ideas que sind die defendéis Ideen des 21. Jahrhunderts. son las ideas del siglo XXI. Ja, Spanien hat Probleme, España tiene problemas, sí. Europa hat Probleme. Europa tiene problemas. Aber wir werden die Probleme Pero in Europa und in nosotros Spanien nur dann lösen, Solo podremos solucionar los problemas en España y en Europa wenn wir uns nicht zurückziehen si in no den nos nationalen retiramos a lo Partikularismus, nacional, al particularismo nacional, wo jeder gegen jeden kämpft, donde cada cual lucha contra los demás, sondern nur dann, wenn wir sino begreifen, solo en el caso de que entendamos dass die ökologischen Herausforderungen, que los desafíos ecológicos, die ökonomischen Herausforderungen, los desafíos económicos, die monetären Herausforderungen, los desafíos die monetarios, fiskalischen los Herausforderungen, fiscales, die Migrationsherausforderungen, los de la migración, ja nicht zu lösen sind, wenn sich no se Europa in pueden seine solucionar Einzelteile zerlegt, si Europa se desmembra en sus partes, sondern nur, wenn wir als sino starker solo en el gemeinsamer caso Kontinent, de que nosotros actuemos como un continente común, wenn wir als starker gemeinsamer Kontinent handeln. como si actuamos como un continente único. Wir alle zusammen in Europa, Todos nosotros juntos en Europa wir sind 500 Millionen Menschen, somos 500 millones de personas. 500 Millionen Menschen in 27 Staaten. 500 millones de personas en 27 estados. Das ist viel. Es mucho. Aber in China leben Pero 1,3 en Milliarden China Menschen. viven 1.300 millones de personas. In Indien leben 1,1 Milliarden En Menschen. India viven 1.100 millones de personas. Diese beiden Länder gemeinsam Esos dos países stellen juntos ein Drittel der Erdbevölkerung. constituyen un tercio de toda la población del planeta. Im Verhältnis zu den En 2,4 relación Milliarden Menschen, die in con diesen los beiden Ländern wohnen, 2,4 millardos de personas que viven allí,
sind wir Europäer ein kleiner Teil. Nosotros, los europeos, somos una pequeña parte. Wir werden nur eine Chance im Nosotros interkontinentalen solo Wettbewerb. tendremos una oportunidad en la competencia internacional, Wir werden nur eine Chance in diesem Solo interkontinentalen tendremos Wettbewerb haben, una wenn wir oportunidad gemeinsam handeln. si actuamos juntos, Das gemeinsame Handeln, die Solidarität si untereinander, somos solidarios entre nosotros, die Diskussion miteinander, si realizamos la discusión entre nosotros den besten Weg para conseguir el mejor camino und die Gemeinsamkeit im Handeln, wenn wir den y gefunden haben. si encontramos lo común en nuestra actuación, Das ist die Stärke Europas. entonces estaremos aplicando la fortaleza de Europa. Aber das ist auch die Idee des Pero Sozialismus. esa es también la idea del socialismo. Die Idee des Sozialismus und La die idea Idee del von Europa Sozialismo ist ein und dasselbe. Y la idea de Europa es una sola cosa. Und ihr seid die internationale Partei Y Spaniens. vosotros sois Ihr el seid die Partido Europäische Internacional Partei de Europa. Spaniens. Vosotros Und sois deshalb el brauchen wir die Partido PSOE Europeo in de Europa España. Y por als eso Regierung in Spanien. tenemos el PSOE en Europa y el gobierno en España. Genossen, Queridos compañeros, ich bin Deutscher. yo soy alemán. Und ihr seht mich auch heute noch in einer tiefen Y Depression hoy me veis también en una profunda depresión über den Sieg Spaniens bei der Fußball-Weltmeisterschaft. por la victoria de España en el Mundial de Fútbol. Aber Pero die Equipe von Spanien, el equipo español die hat gewonnen mit sozialistischen Tugenden. ganó con virtudes socialistas. Jeder für jeden. Todos para cada uno, uno para todos. Disziplin und Ausdauer. Disciplina y fortaleza. Jeder für jeden. Uno para todos Disziplin und Ausdauer. y todos para uno. Disciplina Und y aguante Intelligenz. e inteligencia. Und dazu die schöneren Männer, das muss ich zugeben. Y encima los hombres bien plantados, eso lo admito. Wobei man sagen muss, der schönste deutsche Fußballspieler Aunque- ist Mario Gomez. Debo decir que Mario Gómez es el futbolista alemán mejor plantado. Der ist ja halber Spanier. Es medio español. Also Genossen, Por lo tanto, compañeros y wir haben compañeras, gewonnen mit sozialistischen hemos Tugenden. ganado con virtudes socialistas, Kampfkraft, con capacidad combativa, Ausdauer, con aguante, Disziplin. con disciplina. Und wenn ich an die Tore denke, Y si pienso en los goles, die besseren Argumente. también con los mejores argumentos. Das ist euer Programm. So werdet Ese ihr es vuestro programa. am 20. November gewinnen. Así ganaréis el 20 de Wir sind noviembre. mit euch Nosotros estamos Vielen con Dank. vosotros. und viel Erfolg. Muchas gracias y mucho éxito. Compañero Martín, y saltándome un poco el guión de este acto, me vais a permitir que, ya que veo a Felipe González ahí sentado, que le pida que abandone la comodidad del asiento, se acerque al atril y nos dirija la palabra. Gracias. Esperen a ver si encuentro los papeles que tenía preparado para esta intervención improvisada. Verá, yo personalmente he vivido situaciones como esta. Por eso no quiero hablar ni pienso hablar de las encuestas. En una ocasión me decían, 14 puntos de diferencia. Los compañeros, si anda por ahí Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no me dejará mentir, con los brazos medio caídos, decir, 14 puntos, es mucho. Nos faltó un debate o una semana para darle la vuelta a las encuestas. Tenemos, y no es eso lo que me preocupa, Alfredo.
Gracias por invitarme a esto. No sé si me invitan como agitador agitado, como rebelde que no se conforma, como fiel militante a un partido que no quiero que se sienta derrotado, sino triunfador, porque tiene la respuesta a la crisis y no la tiene la derecha. Y me siento tan libre para deciros lo que pienso. Verás, le agradezco mucho a Martín lo que ha dicho de las aportaciones del socialismo democrático español a la construcción europea. Lo que nos ha pasado en Europa, en el conjunto, es que el mundo cambió y Europa estaba distraída. Que todavía seguimos hablando, José Luis, de países emergentes cuando ya hace rato que emergieron. Y el problema es si nosotros nos sumergimos o seguimos a flote representando nuestro papel en el mundo, el que nos corresponde. Pero para ser relevantes en el mundo, tenemos que ser relevantes para los 500 millones de ciudadanos europeos. He dicho algunas veces, atención con la decadencia de Europa. No digo que no se hayan hecho cosas. La ampliación, desde cuando yo dejé el gobierno, o me sacaron, pero por 300.000 votos, en el 96 hasta ahora hemos pasado de 15 a 27 países. Es una operación histórica gigantesca. Y aún hoy, que hay tanta corriente antieuropea, nadie quiere salir de Europa, muchos quieren entrar. Ahora, en esta época en que rebrotan egoísmos nacionales ciegos, porque no ven más allá de los límites de un interés equivocado, ahora hay que decir que ni siquiera en este momento hay nadie que busque la puerta de salida de la Unión Europea. Y muchos que están buscando la puerta de entrada. Lo decía Paco Fernández Ordóñez hace 20 años, porque saben que fuera hace más frío. Incluso ahora, en este momento de crisis. Martín ha dicho que nos define la solidaridad. Muy bien, la igualdad de oportunidades, la solidaridad. ¿Cómo construir un espacio nacional y europeo capaz de darle la dimensión a la solidaridad en un mundo que cambió, en un mundo en cambio? ¿Qué queremos? ¿Podemos decir la verdad de lo que necesitamos frente a esta crisis, la peor en los 80 últimos años de la historia? Y no caer en el catetismo de pensar que solo nos pasa a nosotros, algo que ha pasado en todo el mundo. ¿Qué queremos? Queremos un modelo de economía altamente competitiva, generadora de empleo, sostenible desde el punto de vista medioambiental y capaz de generar el excedente necesario para mantener una política de cohesión social y de igualdad de oportunidades. A veces, nuestro problema es que definimos el objetivo que queremos final, la solidaridad, la igualdad de oportunidades. En este mundo que cambió, nuestra economía, la española y la europea, tiene que insertarse en la economía global con capacidad para competir. ¿Por qué la crisis nos golpeó tan duramente? ¿Y por qué la Unión Europea reacciona con dificultad, cuando no claramente mal, ante esta crisis que nos golpeó de manera especial? Salvo las distancias. En la crisis del 29 del siglo pasado, en los años 30, de nuevo, salvo las distancias, en Europa se incrementaron las pulsiones nacionalistas excluyentes y de confrontación. Y en Estados Unidos se buscaron a Roosevelt. Después pasó lo que pasó. Después de la crisis,
del 2007-2008, en Estados Unidos se buscaron a Obama, aunque solo fuera para echarle las culpas de lo que había hecho Bush. Pero se buscaron a Obama, buscaron una ruptura que le diera un nuevo impulso. El Tea Party, como aquí el PP, no solo no colabora, sino que destruye. Y en Europa volvieron a plantearse pulsiones nacionales antieuropeas. Miren, yo soy de los convencidos, de los europeos europeístas convencidos de que la respuesta es socialdemócrata y europeísta. Por tanto, nos tenemos que encontrar con los europeos socialdemócratas y con los europeos europeístas, aunque no sean socialdemócratas, para construir la gobernanza de Europa. Y en España tenemos que saber lo que queremos. En el Parlamento Europeo, Martín, cuando presenté ese informe sobre el futuro de Europa, del llamado Comité de Sabios, que siempre me excluía yo, que solo coordinaba a los sabios, pero cuando lo presenté pensé qué gran papel podría tener el Parlamento Europeo si centrara fundamentalmente su capacidad de decisión, que nace y aumenta exponencialmente con el Tratado de Lisboa, en 3 o 4 objetivos fundamentales. ¿Qué gran papel podría tener el Parlamento Europeo? El órgano de codecisión con el Consejo Europeo, que a veces se pierde en debates que no focalizan la atención de los ciudadanos en las prioridades de lo que está pasando día a día en todos los rincones de Europa. Bueno, presenté ese informe y debo decirte hoy, como lo he dicho en público muchas veces, que como otros esfuerzos que se hacen, uno tiene la impresión de que conduce a la melancolía, porque lo que presenté en ese informe lo repetiría hoy, pero ya lo hice hace 1 año y medio, y la sensación de que vamos siempre con retraso es tremenda. ¿Esto quiere decir que nuestros problemas son solo los problemas de un mal funcionamiento europeo? No, no quiere decir eso. Nosotros tenemos que resolver los nuestros. Y este gobierno, que está soportando tantas críticas y a veces dice que los mayores recortes lo ha hecho este gobierno, no es verdad. Ni en la evolución de las pensiones, ni en la evolución de las becas, ni en la evolución del gasto en educación, ni en el gasto en investigación, desarrollo e innovación, ni en el gasto en sanidad. Tomado todo el periodo, incluidos los 3 años dramáticos de crisis que tenemos, se ha hecho un esfuerzo infinitamente mayor que el que hizo el gobierno del PP en los 8 años anteriores. Pero como el debate es tan confuso y a veces tengo la sensación de que estamos a la defensiva, solo me subo a la tribuna para decir: yo estoy aquí, estoy a tu servicio, Rubalcaba, lo mejor que se puede pensar para el futuro de este país, y estoy dispuesto a trabajar, como siempre, pero más ahora, a contribuir a lo que necesitamos. Y necesitamos una movilización inmediata, a la ofensiva, no a la defensiva, de toda esta maquinaria de partido. No necesitamos defender lo que otros amenazan con quitar. Necesitamos explicar que para que la economía sea competitiva, y tenemos que lograr que lo sea, para generar empleo, los elementos que nosotros introducimos de cohesión social, de defensa del sistema nacional de salud o de defensa de la educación, no es un gasto a recortar, sino una inversión que crea el círculo virtuoso de la competitividad que necesitamos. Por eso no hay que plantearlo a la defensiva. Que hay que ajustarse, hay que ajustarse. Y el gobierno ha hecho los ajustes. Algunos dicen, se lo impone fulano o mengano. Yo creo que la gran aportación civilizatoria de la construcción europea es que hace 80 años, 70 y pico años,
las diferencias se resolvían a cañonazos. Ahora se resuelven discutiendo en torno a la mesa del Consejo y dándole a la Comisión la posibilidad que le da el Tratado de presentar iniciativas y al Parlamento de codecidir y de controlar. ¿Cuál es el paso civilizatorio? Ahora no hay cañonazos, pero nadie se tiene que callar ante nadie. Hay que decirle la verdad de sus errores a quien sea, incluida Angela Merkel. Yo lo digo por una lealtad personal a una idea fuerza que me llevó a hacer todo lo posible y en primera línea para la construcción de una Alemania unida, superadora del muro de Berlín. Y la idea fuerza era: queremos una Alemania europea, nunca más una Europa alemana. Por tanto, tenemos, a pesar de nuestras dificultades, tenemos bastantes títulos para poder decir: estamos haciendo el esfuerzo de ajuste, estamos garantizando la estabilidad presupuestaria de medio y largo plazo. Ahora exigimos gobierno económico y coordinación fiscal. Ahora exigimos que los demás hagan el mismo esfuerzo de garantizar la estabilidad presupuestaria de medio y largo plazo y que se pongan en marcha los mecanismos de los eurobonos. Que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés. No, que ahora ha habido un repunte de la inflación. Querido Alfredo, hay muchas cosas que revisar de verdad en este mundo en cambio. Que de verdad el impacto del precio del tabaco, yo fumo, lo lamento, recomiendo que no fumen, o el precio del alcohol siga siendo un factor importante en el índice de precios al consumo. Oiga, usted fume si quiere, es su libertad. Como decía mi paisano, ¿no sabes que el tabaco mata lentamente? Dice, es que yo no tengo ninguna prisa, compadre. Mejor que sea lento. Fume lo que quiera, o si quiere tomarse 2 copas, pues allá usted, pero no conduzca, como decía el otro y tal. Pero algún día nos vamos a plantear en serio que no es responsable que eso forme parte del índice de precios al consumo. Algún día, como europeo, pero ¿qué broma es esta? Es decir, que vamos a pagar entre todos un alza de la inflación por vicios personales o particulares. No parece lógico, ¿verdad? Imagínense que nos pusieran en el índice de precios al consumo las pastillitas esas que circulan por ahí para ponerse contentos. No parece lógico. No parece lógico. Entonces, miren, el Partido Socialista ha sido un partido con vocación europea, pero quiero que no olviden, como quiero que no olvide ningún partido socialdemócrata europeo, que nuestro destino está ligado al destino de Europa. Para lo bueno, y lo venimos comprobando incluso en esta sala, en la que estamos celebrando nuestra conferencia, para lo bueno, y si van mal las cosas, para lo malo. Pero aquí hay uno de los que firmaron, y os está hablando, un tratado que se llamaba de Unión Económica y Monetaria. Tenemos una unión monetaria, bienvenida sea, pero tenemos que hacer una unión económica y una unión fiscal. Y tenemos que decirle a cualquier país que esa debería ser la gran ventaja de Europa, como a Irlanda, que si necesita ayuda, tiene ayuda. Pero no puede decir que necesita ayuda, pero tiene que mantener el impuesto de sociedades en el 12%. Mientras que los demás lo tienen en el 27%. Eso no vale. Incluso cuando dicen es una seña de identidad de Irlanda. Pues cambie de carnet de identidad, compadre, porque así no se puede funcionar solidariamente en Europa. Por tanto, querida Elena, tenemos credenciales para decir estamos haciendo un esfuerzo de estabilidad,
de ajuste, tengo para mí que nuestros problemas de déficit tienen menos carácter estructural que los problemas de déficit y de deuda, por ejemplo, de Francia o de Alemania. Y la prueba de ello es que en 2007 teníamos superávit y 37% de deuda pública, frente al 83, 84, 85% que tiene Alemania y un déficit de 3 y pico o de 4%. Por tanto, nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo y pienso decirlas aquí, en Bruselas y donde toque. La terapia para el enfermo de la sangría, que era lo que se hacía también en el siglo XIX, esté en las condiciones que esté y tenga la enfermedad que tenga, tiene unos límites. Porque si lo sigue sangrando, lo va debilitando. Por tanto, creo que hay que modular y hacer el ajuste de las cuentas públicas y al mismo tiempo hay que buscar los caminos para reactivar la economía. Si me dicen si me ponen en la piel de mi amigo Papandreou y dice, no, le va a bajar la economía un 6% y va a pagar 7 puntos de Producto Bruto de intereses de la deuda. Dice, ¿y a qué hora del amanecer quiere que me pegue un tiro? Por favor, los griegos tienen que hacer un esfuerzo para cumplir. Y como ha dicho justamente la patronal alemana a 1 de septiembre, a todos nos interesa que se recupere Grecia, el 2% del Producto Bruto de Europa. ¿Por qué? Porque eso de los riesgos sistémicos, venía en la radio y estaba oyendo, José Luis, que ha terminado el primer trabajo de la Comisión de Investigación sobre el comportamiento de las calificadoras de riesgo. Por favor, aunque mañana salga en letra pequeña, préstenle atención. No solo se equivocan más, no lo diré, se han equivocado en todo, pero no solo eso. Por equivocarse puede equivocar cualquiera. No. Es que se han equivocado con colusión de intereses, con intereses bastardos, sirviendo no a un objetivo de definir el riesgo de cada país. Y todavía hoy, salvo casos excepcionales, una decisión de una calificadora de riesgo pone patas arriba la economía y destruye miles de millones de ahorros. Pero es que no vieron caerse a Lehman Brothers. ¿Cómo es posible que fuera AAA el día antes del derrumbe? Pues sí, es posible. Es posible porque están mirando sus intereses. Los que tienen coludidos, a la vez que califican los riesgos, con sus propias inversiones y sus conexiones con fondos de inversión. Entonces, lo que quiero decir con esto, para acabar, es que la crisis fue, primero, una implosión del sistema financiero que se venía incubando durante 20 años. Y esa implosión del sistema financiero, que funcionaba, lo he dicho muchas veces, pero últimamente le tengo más respeto a los casinos, como un casino financiero global, sin ninguna regla. Esa implosión del sistema financiero, en nuestro caso, cayó sobre una burbuja que teníamos aquí también, que era la inmobiliaria. Y además, sobre una economía cuya salud en el sector público nos hacía el mejor alumno de Europa, pero que tenía endeudadas a la familia en el 90% del Producto Bruto y a las empresas en algo así como el 150%. Sobre eso implosionó la burbuja. Y lo que estaba cantando esa cifra, lo que estaban cantando, mientras que todos estábamos contentos, es que nuestra economía estaba perdiendo capacidad de competir en la economía global. Vendíamos menos de lo que comprábamos y debíamos mucho más de lo que ahorrábamos. Bueno, esa fiesta se acabó, pero no se acabó la expectativa de España. Mira, Martín, te voy a recordar a ti y a muchos de los presentes que habrán olvidado una sola cifra. Cuando llegué al gobierno, en aquel lejano 82,
teníamos 4.500 dólares por habitante. Hoy, en plena crisis, con la gente agobiada y tanta demagogia, como se dice, estamos por encima de 30.000. Con una diferencia, ahora están, a pesar de todo, mucho mejor repartidos y redistribuidos que nunca. Así que tengo muchos años ya y mucha experiencia de gobierno y sigo manteniendo la rebeldía que tenía cuando en el 82 ganamos, en el 86 volvimos a ganar, en el 89 otra vez y cuando todo el mundo la daba por perdido en el 93 otra vez. Y después nos faltó un telediario, pero da igual. Mantengo esa misma rebeldía y esas mismas ganas de seguir cambiando el país en la más apasionante de las historias, en este cambio histórico, lleno de riesgos y de oportunidades. Tengo ganas de seguir cambiando el país, de aprovechar todas las oportunidades, de construir una economía capaz de competir. A los socialistas nos da miedo decir que queremos una economía altamente competitiva, si es la única manera que tenemos de añadir valor para hacer política social. Por tanto, tenemos que aumentar la productividad por hora de trabajo, en cualquiera de sus manifestaciones. La formación de capital humano, la profesional, la formación en innovación, tenemos que aumentar y mejorar esa cantidad y esa calidad. Y ayer terminé en un programa, cuando me preguntaba Gabilondo, digo, bueno, y a quien toque la sanidad, que es una inversión, no un gasto, y al quien toque la educación, que es una inversión y no un gasto, para ese modelo de salida de la crisis, por favor, sáquenlo por la ventana. Pues bien, lo que quiero decirles es que nos quedan 2 meses. Alfredo, eres lo mejor que puede ocurrir para este país y para la construcción del socialismo democrático europeo. Por tanto, desde luego eres mi candidato. Y te digo, llevamos muchos recorridos juntos, que estoy a tu disposición desde antes de ayer y hasta el 20 de noviembre. Y después, para lo que quieras, a tus órdenes como un militante del partido. Gracias. Ningún presidente de gobierno ha hecho avanzar en España tanto los derechos y libertades individuales y sociales. Ninguno como él ha sido tan beligerante en la lucha contra todo tipo de dominación y contra toda exclusión social. Nadie, sino él, ha convertido la igualdad de género en una política de Estado. Con vosotras y con vosotros, José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias. Claro. Gracias. Compañero presidente, debo en primer lugar decir y recordar
que celebramos una conferencia política y valorar que es un acierto, un gran acierto, que esta conferencia política haya tenido un tiempo de preparación, de trabajo en el conjunto del partido, de enmiendas, de propuestas y de ideas, y que tengamos de aquí al domingo para definir el proyecto político con el que vamos a comparecer en las elecciones generales del 20 de noviembre, que sin duda será la base de un programa del Partido Socialista, de un programa, como siempre, responsable y comprometido. Esa es la trayectoria de nuestra fuerza política ante los ciudadanos. Conferencia política. Y eso me lleva y me obliga a hacer alguna referencia a vosotros y al partido. Por ahí quería empezar. A los compañeros y a las compañeras. Aquí los hay de todas las generaciones. Los hay que han ganado muchas elecciones, los hay que han perdido algunas. Aquí, fuera de aquí, en las agrupaciones, que sé que pasan un tiempo ahora difícil, que lo llevan en la piel, pero que han demostrado siempre en la historia. Ayer, hoy, el 20 de noviembre lo demostraremos. Y después también el carácter del Partido Socialista de compromiso con España, con los españoles, con su bienestar, con su futuro, asumiendo siempre las decisiones difíciles por el bien y el interés general. Ese es el partido que merece la pena tener la responsabilidad mayoritaria de gobierno. Sí, somos el partido que más elecciones ha ganado. Desde la transición democrática aquí. Por tanto, el que más ha contribuido a estos 30 años de modernidad, de cambio, de inmersión de España en Europa, de capacidad de confiar en el futuro. Por fin, desde la transición aquí, varias generaciones de españoles hemos podido confiar en el futuro de este país. Hemos podido salir al mundo con orgullo, por fin, de ser españoles, de vivir y representar una España democrática, europea, moderna y avanzada. Por fin. Y también de poder tener la capacidad, porque vivimos en un sistema democrático, de ver cómo los ciudadanos reivindican o cómo los trabajadores defienden sus derechos con plena libertad. Y me siento muy orgulloso de ser secretario general de un partido que respeta profundamente la crítica, los valores democráticos y el ejercicio de los derechos por todos los ciudadanos, aunque sean críticos hacia nosotros. Por ello, ¿acaso no es cierto que ese cambio histórico que ha protagonizado España, que es fruto de la voluntad y del impulso de la inmensa mayoría de la sociedad, en un consenso básico que fue la Constitución del 78. ¿Pero acaso no es cierto que los socialistas tenemos un mérito principal? Y dentro de ellos, Felipe González. Sí, es cierto. ¿Lo decimos? No lo decimos para sacar pecho, para reivindicarnos como mejores que nadie. No, lo decimos como testimonio de la capacidad de este país y de este partido, de la capacidad de este país y de este partido para afrontar situaciones difíciles, para marcar un rumbo, una dirección, un proyecto, con nuestro carácter y con la energía suficiente de superar todas las dificultades. Y os diré, este partido sabe por experiencia, y de eso se trata estos 3 días, sabe por experiencia que el respaldo de los ciudadanos hay que merecerlo. Sabe por experiencia que para ganar los ciudadanos quieren ideas, proyecto, compromiso y determinación.
y mirar, cuando uno ve el trabajo que hace día a día Alfredo en el programa, ante esta conferencia, dialogando con los ciudadanos, como lo hemos visto, exponiendo propuestas, ideas concretas y claras, advierte claramente que quien hasta ahora ha demostrado tener un proyecto, un discurso, una idea, un rumbo y recetas claras y comprometidas y determinadas como es él, es Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, por tanto, confianza. Confianza porque vamos a ser capaces como país de superar esta crisis. Y vamos a ser capaces de explicar a una amplia mayoría de ciudadanos que las reformas, los cambios y las decisiones que he tomado en este tiempo, sin duda, son los factores que nos permitirán, espero que en poco tiempo, ver una economía que crece con más solidez, con mejor salud y cómo se recupera el empleo. La crisis financiera y económica que nos ha explicado tan bien Felipe, la hemos afrontado con tres objetivos. Primero, hacer todo lo que estuviera en nuestra mano con la principal responsabilidad que un gobernante tiene ante una crisis como la que hemos visto de deuda, con lo que hemos visto en otros países europeos. Hacer que España pueda seguir financiándose, no colapse, sobreviva, tenga capacidad de financiarse y de mantener su credibilidad en los mercados. Esa era mi primera obligación. Por ese fin he trabajado decididamente. Segundo, mantener al máximo la cohesión y la convivencia social. Y sabemos muy bien que el efecto más negativo de la crisis, el que más nos apremia, el que más nos hace sentir la dificultad, es de aquellos ciudadanos que han perdido su empleo, de aquellos jóvenes, muchos que buscan un empleo en esta situación. Y sabiendo que esa era la mayor dificultad, el mayor impacto negativo, he hecho todo el esfuerzo que ha estado en mi mano para proteger el máximo posible a las personas sin empleo, garantizando prestaciones a cerca de un 80% de los trabajadores que están en paro en nuestro país. No es lo que queremos principalmente, pero sí he interpretado que esa era la gran prioridad social y que eso y la capacidad de dialogar con empresarios y sindicatos contribuía a mantener convivencia social y paz social. Apoyo, por tanto, a la necesidad de mantener a España financiándose por sí misma y no tener que pedir ayuda, que nos hundiría para mucho tiempo. Dos, máxima cohesión social, especialmente con los trabajadores en desempleo, pero a la vez manteniendo intacto los tres grandes pilares de la política social, de la cohesión de este país, de la igualdad de oportunidades, que son la educación, la sanidad y el sistema de pensiones que hemos reformado pensando en el futuro y para garantizar las pensiones y la sostenibilidad de la seguridad social del futuro. Y tercero, hacer las reformas duras, difíciles, que la economía exigía. No solo lo que habíamos volcado como esfuerzo de mejorar la innovación, la inversión, de llegar a ser un país líder en infraestructuras de transporte, como somos a nivel europeo, que es una base sólida para la recuperación del crecimiento cuando superemos la crisis,
sino además hacer reformas en otros muchos sectores. ¿Para qué? Para demostrar algo que sabemos. Sabemos, porque ahí están los datos. Y es que en la mayoría de los sectores, salvo lo que ha sido la burbuja inmobiliaria, nuestras empresas y nuestros trabajadores producen y compiten igual que la mayoría de los trabajadores y de las empresas de Europa. Lo que necesitamos es más empresas de esas competitivas, que son muchas las que tenemos, que cubran el vacío de lo que supuso la burbuja inmobiliaria y el exceso de inversión, de ahorro, de endeudamiento de las familias y de las empresas en el sector de la vivienda residencial. Y esa tarea está en marcha. Está en marcha. No tengáis ninguna duda que lo vamos a lograr. No tengáis ninguna duda que España superará la crisis, la dura crisis, y seremos capaces de mantener la cohesión social al máximo y de renovar la economía para hacerla productiva y no volver a tener los riesgos en los que hemos corrido en estos últimos años. Tenemos que decir que esa confianza permanece plena en el futuro y en nuestro país. Por eso le doy una gran importancia a esta conferencia, porque la iniciativa política son las ideas, las propuestas, el discurso. Y en una situación de dificultad como la que vivimos, los ciudadanos van a escuchar las recetas concretas, los compromisos serios. Lo van a escuchar atentamente y van a decidir en función de eso. Por ello tengo una muy buena expectativa y una confianza en la capacidad demostrada de Alfredo Pérez Rubalcaba para presentarnos ese programa, ese proyecto, esas medidas que los ciudadanos van a entender perfectamente. Sí. Y mientras tanto, tenemos que seguir construyendo esa Europa de la que nos hablaba Martín. Esa Europa que forma parte de nuestra identidad como proyecto político. ¿Cuáles son las señas de identidad del Partido Socialista Obrero Español en su historia? La igualdad de oportunidades, las políticas sociales, los derechos y libertades, la igualdad de las mujeres con los hombres como un valor esencial y Europa. Europa ante todo. Europa. Europa como una unión económica, como una unión de corresponsabilidad, porque en gran medida la solidaridad es ser corresponsables de aquello que construyes juntos. Y Europa ha estado sometida a pruebas que nunca pensamos que iba a estar sometida. Y a pesar de que hemos llegado a veces tarde, y Felipe seguro que entiende como nadie lo que es decidir a 27. Lo que es decidir a 27, con 27 jefes de gobierno de Estado, con 27 gobiernos, 27 ministros o ministras de Economía o vicepresidentas, con intereses muy diferentes y con situaciones también muy diferentes. Pero yo quiero reivindicar que, a pesar de tarde, tengamos una Unión Europea que es capaz solidariamente de poner recursos para que Grecia, Irlanda y Portugal puedan sobrevivir aun con tantas dificultades y salir adelante y paguen sus deudas. Yo quiero reivindicar ese proyecto, que es el único proyecto regional que existe con esas características. Y a pesar de que todos, como decía Felipe, pensamos que Europa necesita una nueva energía, una nueva frontera en el mundo globalizado, en la competencia creciente de los emergentes, que ya son lo que son, y de otros que están llegando. Lo necesitamos, pero hay que añadir a continuación, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque a pesar de esta crisis y de la crisis de la deuda
de la zona euro, no hay ningún continente, ninguna región que tenga el nivel de renta per cápita, el nivel de educación, de cultura, de capacidad tecnológica y de política de cohesión social como tiene la Unión Europea. Como tiene la Unión Europea. Si somos capaces de que haya cada vez más gobiernos europeístas en el Consejo, en el Parlamento, socialdemócratas y aquellos que se quieran sumar, sin duda tendremos la convicción de que esa energía que necesita Europa está al alcance de nuestras manos. Hay que recuperar la autoestima, la confianza, poner lo mejor que tenemos, nuestras universidades, nuestras empresas tecnológicas más avanzadas, nuestra capacidad de que la cultura sume también en ese proyecto para hacer que esa Europa competitiva vuelva a estar en el liderazgo y no tener miedo con aquellos que compiten con condiciones sociales peores, con mucha menos tradición de lo que es forjar tejidos industriales, tejidos competitivos, que nosotros. Ahora bien, para que eso suceda, necesitamos más europeísmo, más unión económica, más unión monetaria, más unión fiscal y, por supuesto, una actitud permanente de construir desde aquello que representa el proyecto europeo, que no es otra cosa que sentir que el euro es una moneda común, y no hay un euro interpretado en Alemania, interpretado en Portugal, en Irlanda o en España. No, hay un euro común y tiene que haber una defensa común y cerrada de la moneda que decidimos fuera la de todos los europeos para hacer un futuro de más bienestar y de más prosperidad. Por tanto, ideas y proyecto, con Europa como referencia. Todos, lo decía Felipe, necesitamos esa fuerza para afrontar la próxima campaña electoral. La precampaña, la campaña, los debates, y lo tenemos que hacer, insisto, como siempre moviliza el Partido Socialista, como siempre emociona al Partido Socialista, con las ideas, con las propuestas, con la capacidad de ser audaces y a la vez de demostrar nuestro sentido de la responsabilidad en todos los actos. Y además, también esta vez, aunque sea difícil, lo vamos a hacer con ese carácter que nos acompaña. Sí, un partido que cuida las formas, que utiliza las buenas maneras, que respeta al adversario a pesar de los pesares. Un partido que se dirige a los ciudadanos ante todo, y que, como muy bien decía Alfredo en su discurso de proclamación, quieren oír la confrontación de ideas y de propuestas. Y a nosotros eso nos interesa más que a nadie, la confrontación de ideas y de propuestas y de programas. Por tanto, confío plenamente en que vamos a ir con ese carácter de mantener nuestro estilo, nuestra manera de ser, de dirigirnos a la mayoría de los ciudadanos antes que la confrontación por la confrontación. Compañeras y compañeros, hoy es una conferencia política importante y, en consecuencia, quería brevemente daros las gracias. Pero daros las gracias de verdad, de corazón, y miles de veces gracias. Miles de veces gracias. 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 Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo incondicional
que he recibido y recibo de vosotros. Gracias por el apoyo incondicional, ejemplar. Gracias por la lealtad, que es un valor cívico y de nuestra fuerza política, de nuestro partido, tan importante. Gracias por esa lealtad. Una lealtad que, permitirme, esté en primer término en todos los miembros del Gobierno, los que han sido miembros del Gobierno, de la Ejecutiva, y una lealtad que he compartido y de la que disfruto muy especialmente de Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias por haber comprendido y apoyado solidariamente todas las decisiones que he tomado, algunas difíciles. Siempre fui consciente de la dificultad y de lo que podía representar para nuestra organización y para muchos de vosotros. Y siempre tuve esa confianza que he recibido de siempre, desde mi militancia a los 17 y 18 años del Partido Socialista, desde los 17 y 18 años, de que el partido, con ese sentido de la responsabilidad con España que tenemos, iba a respaldar las medidas, por difíciles que fueran. Gracias a todos vosotros y gracias al Partido Socialista, porque el futuro dirá que gracias a esas decisiones evitamos una situación muy grave para España. Gracias. 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 No, sentaros que no he acabado. Sentaros que no he acabado. Sí. Sé que en la memoria no tan inmediata está presente, desde luego, entre nosotros. Es normal que esté menos presente en el conjunto de la opinión pública los avances que hemos hecho en derechos y libertades, la apuesta por la igualdad de género, la ley de la dependencia, las mejoras en derechos sociales. Sé que eso está y forma parte ya de nuestro caudal, de nuestra memoria, y que es muy importante. Pero fijaros lo que os voy a decir. Es tan importante las decisiones que hemos tomado en estos 2 últimos años para España como los avances sociales que pudimos protagonizar y las mejoras fundamentalmente en la primera legislatura. Es tan importante. Y aunque nos cuesta, porque nos cuesta, y aunque les cuesta a algunos ciudadanos de manera especial, como a los empleados públicos, a los que les hemos pedido un esfuerzo de rebaja salarial considerable, y yo no me quiero olvidar de su actitud y de su sentido de la responsabilidad, aunque nos cuesta, y cuesta a los ciudadanos, tener la convicción de que era nuestro deber con España, nuestro deber con este país, nuestro deber con su futuro, más allá de los errores cometidos. Era nuestro deber y hemos procurado cumplirlo. Y ahora, en el combate contra la crisis y en la tarea de cambiar ese maleficio histórico que hace que nuestro país, cada vez que tiene una crisis económica, ve cómo se eleva la tasa de paro mucho más que la de los países europeos, tenemos que ser también aquellos que establezcamos los mejores compromisos y aquellos como fuerza política que traslademos que ese es nuestro gran objetivo, junto a lo que es la defensa de la cohesión social. Para ello está esta conferencia y para ello tenemos a un gran candidato,
Alfredo Pérez Rubalcaba. Un momento, no, todavía no he dicho nada de él. Ahora voy. Alfredo se explica muy bien porque tiene las ideas claras. Alfredo hace muchas cosas porque es un trabajador infatigable y eficaz, y lo sé por la experiencia de todos estos años. No he visto a nadie trabajar como él en una tarea pública. Ese es Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo, además, es el típico buen capitán de un equipo de fútbol. El típico buen capitán de un equipo de fútbol. No voy a entrar en los colores. ¿Por qué? Porque siempre pide la pelota. Siempre da la cara. Nunca se pone de perfil. Luego dicen que es que le gusta estar en todo. No, es que le llaman para todo. Y él está siempre disponible para todo. Ese es Alfredo Pérez Rubalcaba. Y yo quiero un presidente del Gobierno que sea así. Y ahora he visto que algunos le acusaban en este debate de los recortes que tenemos de hacer recortes. Alfredo Pérez Rubalcaba, os voy a decir los recortes que ha hecho Alfredo Rubalcaba en el Gobierno. Ha recortado como nadie al frente del ministerio que ha estado el drama de la pérdida de vidas en la carretera que teníamos en este país. Eso es lo que ha recortado Alfredo Pérez Rubalcaba. Ha recortado como nadie la inseguridad ciudadana. Y lo que es más importante, y de lo que nos podemos sentir bien orgullosos, ha recortado como nadie, a ETA, hasta que esté agónica como está en estos momentos. Eso es lo que ha recortado Alfredo Rubalcaba en este país. Y lo he vivido como nadie. Lo he vivido como nadie y lo sé como nadie. Durante todo este tiempo, un trabajo constante, directo, concienzudo, planificado, aquí y fuera de aquí, para reducir a ETA, para detener comandos, para impedirles que tengan aliados fuera. Y ahora estamos cerca, gracias al esfuerzo de todos los demócratas. Fijar que esto es importante que lo subrayemos. No hemos hecho esto, ni ha hecho Alfredo una tarea para decir que nosotros hemos sido los principales, no. Lo hemos hecho y lo podemos conseguir para decir a los españoles que gracias a su capacidad de resistencia y de aguante ante el terror, la violencia, la extorsión, la muerte, el asesinato, la democracia siempre gana. Y ha ganado la democracia y la libertad. Pero Alfredo tiene mucho que ver en ello. Alfredo y algunos compañeros más. Y no sería justo por mi parte, no me entendería a mí mismo si aquí hoy no volviera a dedicar unas palabras emocionadas a todos los compañeros del Partido Socialista de Euskadi por la lucha y la tarea en favor de la paz que vienen desarrollando. Humildemente, como aconseja el drama que hemos vivido, la mejor manera de honrar, de recordar a todas las víctimas que el terrorismo ha generado, y han sido muchas y mucho dolor, la mejor manera de recordarles, de honrarles, de homenajearles, es decir, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para poder acabar con la violencia de ETA. Es la mejor manera. Así es como queremos que se recuerde. Por tanto, es que tenemos
tenemos fuerza, argumentos, ideas y un candidato directo y esencial, como un día leí que es lo mejor que han dicho de Alfredo Pérez Rubalcaba, directo y esencial. Va a la esencia de las cosas y lo explica de manera directa. Y tenemos que darle todo el apoyo. El mío ya lo sabéis, es más que incondicional. Pero, como yo sé lo que es tener apoyo, y por eso miles y miles y cientos de miles de gracias, ahora todos, con un apoyo total y pleno a Alfredo Pérez Rubalcaba, sabiendo que vamos con plena confianza con su candidatura, con plena confianza, sabiendo, como sabemos, y yo lo sé muy bien, que es un gobernante ante todo, un gobernante que le he visto siempre decidir pensando en el interés general, que le he visto siempre recordar lo mejor de la historia reciente de este país, que le he visto afirmar que el esfuerzo de una España vital que recupere la confianza ha de ser un esfuerzo colectivo, pero ante todo un esfuerzo en el apoyo a los que más dificultades tienen. Por ello, manos a la obra. Trabajemos duro esta conferencia. Esto no es un trámite. Esto es lo más serio que tenemos. Lo más serio y lo más importante que vamos a hacer de aquí a la campaña electoral y a las elecciones. Porque lo importante, cuando los españoles nos vayan a escuchar en la campaña, es que nuestras ideas y nuestro proyecto tengan la fuerza, la confianza en España y en su futuro que están esperando los españoles. Y además tenemos la tranquilidad y la confianza de que las va a llevar adelante Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo, yo te dije una vez, me parece que fue en el Comité Federal, que era y es verdad, un gran sprinter. Ahora ya estamos más cerca de lo que puede ser un sprinter. Sé que conservas las cualidades de sprinter. Sé, porque te he oído decir que tienes muchas ganas de ganar. Y yo te puedo decir que todos los que estamos aquí tenemos tantas o más ganas de verte donde mereces, como presidente del Gobierno de España. Gracias. Compañeros, después de las intervenciones, tenemos todavía trabajo que realizar esta tarde. Dame el orden del día. Y ahora, a continuación, os pido que no abandonéis la sala porque tenemos que constituir las distintas comisiones de trabajo. Os voy a leer el orden del día, de esta conferencia
Y una vez realizadas estas intervenciones plenarias, tenemos que constituir la Comisión 1, Gobernar los cambios, la Comisión 2, Una economía sana y competitiva, la Comisión 3, Lo urgente, el empleo, la Comisión 4, La igualdad en el siglo XXI y la Comisión 5, Democracia. Cada uno de vosotros estáis adscritos a las distintas comisiones y os pedimos que vayáis a cada una de las salas donde se van a constituir. A continuación, después del debate y de la aprobación de las conclusiones de cada una de las comisiones, que se iniciarán sus trabajos mañana a las 4 de la tarde, porque por la mañana tendremos los trabajos de los distintos foros de debate. El domingo se hará lectura y aprobación de las conclusiones de cada una de las comisiones y procederemos a la clausura de esta conferencia. Por lo tanto, os pido que ahora vayáis cada uno de vosotros a las salas de las distintas comisiones y cada uno de los miembros de la mesa procederemos a la constitución de las mismas. Muchas gracias. Yo me quedo aquí. A mí es que me toca aquí. Del orden del día. ¿Te parece?